Bienvenidos queridas y queridos estudiantes a la clase número 11 de Suprauniversitario Virtual de la Comuna de San Pedro de la Paz. La clase de hoy corresponde a la actitud del discurso expositivo. El objetivo de nuestra clase va a ser conocer la actitud del discurso expositivo, identificar la actitud entre los textos expositivos y además resolver preguntas de comprensión lectora tipo PTU. Para partir, debemos recordar que dentro del discurso positivo ya hemos visto lo que corresponde a las formas básicas, modelos de organización y además propósito comunicativo del discurso expositivo. Así que en esta sección o en esta clase vamos a identificar la habilidad de evaluar dentro de estos tipos de texto. Y en evaluar vamos a hacerlo a través de la actitud de este texto. La habilidad, como ya mencioné, corresponde a evaluar. Cuando yo hablo de evaluar, vamos a entender que vamos a coemitir o coproducir juicios valóricos con relación a lo expuesto en nuestro texto o nuestra situación comunicativa. Cuando nosotros vemos que nuestra habilidad corresponde a evaluar, como ya mencionamos, vamos a entender evaluar como el coemitir o coproducir juicios valóricos con relación a lo expuesto en el estímulo. En este caso puede ser el texto o situación comunicativa. Entonces, vamos a entender evaluación como la emisión de algún juicio valórico relacionado al texto. Y relacionado a la evaluación, nosotros vamos a entender que hay varios tipos de preguntas que las podemos sintetizar en palabras clave o verbos clave. En este caso, principalmente palabras, que van a abreviarse a través de las siglas CABEP. Entonces, veamos algunos ejemplos y veamos por qué las siglas. Nuestro primer ejemplo de pregunta corresponde a ¿cuál es el carácter del fragmento anterior? La segunda, ¿cuál es la actitud del texto anterior? La tercera, ¿cuál es la visión del texto anterior? La quinta, ¿cuál es el enfoque del texto anterior? Y la sexta, la perspectiva que adopta el emisor es. Entendiendo estas preguntas, nosotros de inmediato vemos que hay marcas textuales que nos permiten determinarlas. En este caso sería en la primera el carácter, la segunda la actitud, la tercera la visión, el enfoque y la perspectiva. Cualquiera de estas opciones de pregunta, como se plantee, de inmediato vamos a entender que corresponde a una pregunta de evaluación y por lo tanto, en el caso del texto expositivo, a una actitud del texto. Veamos un ejemplo para poder comprender mejor a lo que me refiero. Vamos a enfocarnos en la lectura 1 de nuestra guía que corresponde al modelo DEMRE del año 2007, que correspondería a la lectura del diálogo. Nuestra primera pregunta dice, de la lectura del texto se puede concluir que. Esta pregunta corresponde a una inferencia. Así que de inmediato tenemos que empezar a descartar en base a las opciones que nos da. La primera opción, la número 1, dice, el diálogo es una expresión comunicativa espontánea entre los hablantes. La segunda, el estudio del diálogo determina la presencia de estructuras lingüísticas convencionales que permiten la comunicación. Y la tercera, el diálogo se puede manifestar en diversas situaciones comunicativas. Vamos viendo cómo resolverlos. Si bien son inferencias, para poder determinar una inferencia, primero debemos encontrar información textual que nos dé pistas para poder implícitamente encontrar o determinar la información en la alternativa. Así que nosotros podemos determinar en el primer segmento, donde dice el diálogo consiste en el intercambio natural, fluido del mensaje entre dos o más hablantes, que se alterna en la función del emisor y receptor, que podemos de este fragmento inferir o encontrar implícitamente que la alternativa 1 es correcta. ¿Por qué? Porque dice el diálogo es una expresión comunicativa espontánea entre los hablantes. A partir de esto se puede inferir la alternativa. En nuestra alternativa número 2, o nuestra opción número 2, dice el estudio del diálogo determina la presencia de estructuras lingüísticas convencionales que permiten la comunicación. Nosotros de inmediato tenemos que ver nuestro fragmento número 2 que dice las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción: uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente y uso frecuente de la función fática. A partir de este segmento que yo acabo de leer, o el párrafo número 2, nosotros de inmediato podemos, a partir de esta información, inferir que el estudio del diálogo determina la presencia de estructuras lingüísticas convencionales que permiten la comunicación. No se puede encontrar información explícita,
¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo inferencias a partir de lo que dice nuestro texto. Así que la alternativa 2 es correcta. Y vamos a ver la número 3 que dice, el diálogo se puede manifestar en diversas situaciones comunicativas. Y dice, es el tipo de comunicación oral más usado, pues constantemente dialogamos, conversamos con otras personas en nuestra casa, en el trabajo o en las diversiones. Esto, a partir de esta información del último segmento del párrafo 1, podemos determinar o se puede establecer una inferencia válida que el diálogo se puede manifestar en diversas situaciones comunicativas. A partir del texto se infiere que hay situaciones comunicativas. ¿Por qué? Porque nombra varias. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta 3 es correcta. Entonces, entendiendo esto, podemos descartar la alternativa A, donde solamente se menciona la 1, que si bien es correcta, nos quedan las otras dos afuera. La alternativa B, donde se menciona que la alternativa correcta es solo la 2, y nos deja, al igual que la anterior, dos alternativas afuera. La letra C ocurre exactamente lo mismo que la anterior, porque menciona solo como correcta la número 3. La alternativa D, la 1 y la 2, tampoco es correcta porque me deja fuera la alternativa, la opción 3, que también es correcta. Así que nuestra opción correcta de esta pregunta es la alternativa E, la 1, la 2 y la 3. Vamos con nuestra segunda pregunta que dice, el párrafo 2 se puede sintetizar de la siguiente manera. Esta es una pregunta de idea principal que nosotros ya hemos trabajado en varias clases. Y dice, la alternativa A, uso de deícticos en el discurso dialógico. La alternativa B, presencia de constituyentes lingüísticos de un diálogo. La alternativa C, importancia del uso del verbo en el diálogo. La alternativa D, importancia de la construcción oral de un diálogo. Y la alternativa E, uso de elementos expresivos dentro de un diálogo. Vamos a empezar a descartar. Nosotros debemos enfocar nuestra lectura al párrafo número 2, como dice nuestra pregunta, donde dice el párrafo número 2 se puede sintetizar. El sintetizar ya dijimos que corresponde o es una marca textual de una pregunta de idea principal. Así que para esto leemos dos segmentos de nuestro texto, desde el inicio hasta el primer punto seguido y además desde el último punto seguido hasta el punto aparte. En este caso no hay puntos intermedios dentro de la oración, así que debemos leer todo lo que dice nuestro párrafo. ¿Y qué es lo que dice? Las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción. Uso abundante de expresiones deícticas, predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal del presente. Y la última, uso frecuente de la función fática. Cuando nosotros vemos nuestra alternativa A, dice uso de deícticos en el discurso dialógico, y esto es efectivo, hay uso de deícticos, pero también se utilizan, por ejemplo, el predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor. Por lo tanto, esta no va a ser nuestra idea principal del texto. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos o núcleos de construcción de los diálogos. Así que descartamos nuestra alternativa A. Tras la lectura de nuestro fragmento número 2, y específicamente en la lectura completa, en este caso, ¿por qué? Porque no hay puntos intermedios, entendemos que nuestra alternativa A es incorrecta. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, porque en el texto dice expresiones deícticas, porque si bien se menciona la expresión deíctica, se menciona como uno de los tantos núcleos de construcción de un diálogo. ¿Por qué? Porque además se menciona que hay un predominio de frases que intentan actuar sobre el receptor, presencia de verbos situados en el eje temporal, entre otros. Así que por lo tanto, esta no correspondería a nuestra idea principal, porque es uno de los elementos que constituye el diálogo. No es el principal del que se habla. Vemos nuestra alternativa B, que dice presencia de constituyentes lingüísticos de un diálogo. Volvemos a nuestro texto. Y que dice que las características lingüísticas del diálogo se centran en los siguientes núcleos de construcción. Por lo tanto, y al nombrarse distintos núcleos de construcción, nosotros podemos entender que hablamos de constituyentes lingüísticos de un diálogo, donde el diálogo sale textual en el fragmento, y esto sería por parafraseo, pero vamos a ver si es la correcta. Vamos con la alternativa C. La importancia del uso de verbos en el diálogo. Pasa lo mismo que nuestra alternativa A. Si bien se dice que la presencia de verbos situados en el eje temporal del presente,
se menciona simplemente como uno de los núcleos de construcción de un diálogo, pero no es de lo que se nos habla primordialmente en nuestro texto. Así que solamente al nombrarse entendemos que no es lo importante, así que se descarta. La alternativa D dice importancia de la construcción oral de un diálogo. Cuando nosotros analizamos nuestro párrafo número 2, tampoco en ningún momento se menciona la importancia de la construcción. Como no se menciona en ninguna parte del fragmento, nosotros la podemos descartar inmediatamente. Y vamos con la última alternativa que nos queda, la alternativa E. Uso de elementos expresivos dentro de un diálogo. Cuando nosotros analizamos el párrafo, tampoco se menciona en ninguna parte elementos expresivos, simplemente se habla de núcleos de construcción de un diálogo. No hay elementos expresivos. Así que, por lo tanto, a partir de este análisis, nosotros entendemos que se descarta la alternativa E de C, la alternativa A, y nuestra alternativa correcta sería la alternativa B, que es la presencia de constituyentes lingüísticos de un diálogo. Y esta alternativa es por parafraseo. Se entiende, se da a entender por nuestro texto. Nuestro texto nos da la clave, sale nuestro texto de información, pero en nuestra alternativa se menciona de otra forma. Y sería una pregunta de idea principal. Vamos con la número 3. De la lectura del párrafo 4 se puede afirmar que. En esta pregunta nosotros de inmediato enfocamos nuestra atención en el párrafo número 4 y vemos que tiene 3 opciones. La primera opción dice, la expresión fíjate, escucha, me oyes, son mecanismos que mantienen el diálogo. La alternativa número 2 señala, las expresiones fíjate, escucha, me oyes, corresponden a la función fática del lenguaje. Y la alternativa 3, los participantes se interpelan mutuamente, con frecuencia y en forma directa. Tras leer nuestras alternativas, la 1, la 2 y la 3, o nuestras opciones, tenemos que fijar nuestra atención en el párrafo número 4, que dice, el uso de la función fática se refiere a la capacidad de iniciar, mantener e interrumpir el diálogo. Fíjate, escucha, esto es importante, ¿me oyes? Corresponde a lo que dice nuestro texto, así que vamos a ver qué opción es la correcta. Cuando nosotros miramos la alternativa 1, dice, la expresión fíjate, escucha, me oyes son mecanismos que mantienen el diálogo. Nosotros de inmediato entendemos o vemos que fíjate, escucha, me oyes aparece literalmente en nuestro texto. Lo dice, fíjate, escucha, me oyes. Y más arribita, en el segmento anterior dice, de iniciar, mantener, interrumpir el diálogo. Así que nosotros viendo esto, entendiendo lo que dice nuestro texto, podemos determinar que la opción correcta es la número 1. Es correcta, pero hay que ver las otras dos todavía. Vamos a ver la número 2. Dice, la expresión fíjate, escúchame, oyes, corresponde a la función fática. Nuevamente dirigimos nuestra atención al texto y vemos que literalmente estas 3 opciones, fíjate, escúchame y me oyes, efectivamente aparecen en el texto. Y también dice que corresponden al uso de la función fática. Así que nuestra alternativa 2 también es correcta. Y vamos a la última que nos queda por el día de hoy o en esta pregunta. Y dice, los participantes se interpelan mutuamente, con frecuencia y en forma directa. Vamos a ver qué dice nuestro texto. La capacidad de iniciar, mantener, interrumpir el diálogo a través del fíjate, escucha, esto es importante, me oyes, nos da a entender de inmediato que hay una interpelación mutua, donde uno habla, el otro responde, y así puede haber un intercambio. Con frecuencia, también se da a entender dentro de la lectura, y en forma directa, efectivamente se da de forma directa, no hay intermediarios. Una persona le habla a la otra dentro de este diálogo. Así que podemos determinar que la opción 3 también es correcta. Por lo tanto, la alternativa A, B, C y D son incorrectas. ¿Por qué? Porque nos da una o dos opciones como correctas, pero siempre nos deja opciones afuera. Así que nuestra opción correcta es la alternativa E porque incluye a todas las opciones que ya mencionamos. Entonces corresponde a la 1, 2 y 3. Vamos con nuestra cuarta pregunta y dice, el texto anterior presenta un enfoque y esta corresponde a lo que acabamos de ver de la actitud del texto o discurso expositivo. ¿Y qué nos dice?
que el texto anterior presenta un enfoque objetivo, pues se limita a informar evitando opiniones que manifiesten su posición frente a lo expuesto. La opción 2, persuasiva, porque intenta convencer a los lectores de su postura respecto al tema. Y la opción 3, que dice crítica, ya que enmarca su pensamiento en una reflexión para influir en el receptor con sus ideas. Cuando nosotros vemos estas opciones, nosotros de inmediato sabemos que la única respuesta posible al hablar de textos positivos sería objetiva. Y además porque entendemos que la opción 2, la opción 3 corresponde a otro tipo de texto, no corresponde al expositivo. Y estos textos los vamos a ver más adelante, así que no voy a entrar en profundidad. Por lo tanto, nuestra única opción correcta al entender que cualquier texto expositivo, cuando se nos pregunta por su enfoque, actitud, carácter, entre otras preguntas, siempre va a ser la respuesta objetivo-objetiva. Por lo tanto, la opción correcta es la alternativa A, porque incluye solo la número 1, que es efectivamente la que nos corresponde a este tipo de pregunta. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado clara la clase, que se haya entendido. Nos vemos el día jueves, viernes y sábado en clases. Recuerden hacer la guía, ver los videos, así que nos vemos. Muchos cariños a todos.